La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Edge 50 Pro. Hello, Moto. El 31 de mayo pasado, Gerardo Sotelo renunció a la presidencia del SECAN, el grupo de medios públicos, para volver a la arena política y ponerse al frente de Libres, una columna dentro del Partido Independiente. Su gestión tuvo varios mojones, como el nuevo modelo de gestión transversal de los medios, la nueva guía de principios, procedimientos y estándares de calidad de los medios públicos, el cambio de los estudios de las radios, o el renombre del propio canal, que recordemos fue anunciado en este programa. En materia de audiencia, el canal no mejoró sus guarismos, aunque se destaca el enfoque hacia lo digital de justamente el consumo de medios y el impacto que esa pantalla genera también en el interior del país. ¿Qué balance hace de la gestión en los medios públicos? ¿Están mejor hoy que hace 4 años atrás? ¿Qué implica para Sotelo volver a la disputa en la arena política? Lo conversamos con él en nuestra entrevista central. Francisco Morales, Otra Mañana. Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Francisco, ¿cómo estás? Gracias a ti por la invitación, un saludo para toda la audiencia, y fue muy buena la síntesis que hiciste de la gestión, salvo algún detalle menor, pero ya tendremos tiempo de conversar sobre eso. Sin dudas. Te preguntaba antes de salir al aire, te lo pregunto ahora al aire, si ya te desacostumbraste a la gestión en el SECAN, porque resulta que para preparar la entrevista vi por lo menos 2 reportajes que te hicieron recientemente, tanto en el programa Al Hueso, en el canal A Bueno, el amigo Jorge Valmeli, como Petinati en la entrevista que te hizo en el programa, y me da la impresión de que siempre hablas como en primera persona todavía del SECAN. ¿Te desacostumbraste a eso ya? Digo nosotros. Sí. No, todavía no. En mi vida sí. Estoy totalmente ya fuera del cargo, y más allá de que la persona que está al frente ahora tenemos una cercanía de afecto y de amistad de muchos años, y a veces hablamos sobre algunos temas, estoy en otra cosa, claramente. Uh-huh. Pero cuando hablo sobre los medios públicos todavía siento que soy parte, además de que sigo siendo oyente de Radio Uruguay. Quedó la radio en la camioneta y en casa. Sí, y ahora la escucho como un oyente, sin tener responsabilidad alguna, y justamente uno de los, además del desarrollo de contenidos digitales, que fue una apuesta muy fuerte y que entendemos que dio buenos resultados, logramos mover la audiencia de Radio Uruguay a través de un cambio en su enfoque, en su programación, y además llevándola a todo el país. Uh-huh. La red de radios públicas que hay, a razón de una frecuencia por cada capital departamental, más o menos, ahora está Radio Uruguay con una programación que la gente escucha y que nos acompaña. Uh-huh. De hecho, hasta ahora está al aire Mauricio Almada, un gran amigo, ex jefe, claro. Al que le mandamos un gran saludo, pero quédense escuchando esta radio de momento. ¿Qué tipo de director eras justamente cuando estabas dentro del SECAN, escuchando la radio o viendo el canal? ¿Era de los que levantaba el teléfono? No. ¿Era de los que se irritaba y se quedaba en el molde? ¿Qué tipo de director eras? Me irritaba y me quedaba en el molde, y también disfrutaba los buenos momentos. Y a veces llamaba a los colegas, pero en mi oficina, desde que llegaba hasta que me iba, estaba el canal, estaba la televisión prendida. Me parece que es una señal mínima de que estás comprometido con lo que está haciendo la gente en la línea de producción. No la radio, porque yo tenía el televisor y cuando tenía reuniones estaba sin volumen. La radio es imposible. Uh-huh. Pero no sería posible estar en contacto con todos los medios públicos que hay, porque tenés el portal mediospublicos.uy, las redes sociales, las radios de Montevideo, el canal, y todo eso hace que sea imposible. Pero estaba al tanto, obviamente, de lo que pasaba en cada uno de los medios, pero no solía llamar a productoras ni conductores. Tal vez esa consideración que hace Gerardo sea de lo más interesante, más relevante para analizar en una entrevista, que es el enfoque que se le dio a los medios públicos, transversalizando la gestión y la mirada sobre esos medios públicos. Yo ya lo aclaro y te lo decía antes de salir al aire. 98, 99 y 2000 yo trabajé en Canal 5, 2000, 2001 y 2002 en las radios del Estado, elegí los mejores años para trabajar, sin duda, y eran totalmente disasociados, de hecho hasta en sedes diferentes.
¿Qué implica esa visión transversal de todos los medios? De Eso lo digital, del canal, sí. de las radios, los canales del interior. Mirá, eso surge de una mirada general, incluso antes de llegar al cargo, y de identificar potencialidades. Eso por un lado. Es decir, acá tenemos un equipo de profesionales, de técnicos, incluso de administrativos, de los medios de comunicación altamente especializados, que trabajan de manera no solo disgregada, como tú decías, compitiendo, que era peor todavía, duplicando gastos, duplicando esfuerzos en dos edificios distintos y además con un enfoque que no solo tenía ese rezago, esa rémora del pasado, yo soy canal, yo soy radio, una cosa que además yo viví, pues yo fui funcionario, yo fui locutor del Sodre, o sea que conozco desde adentro esa realidad, sino que además no había un desarrollo de contenidos digitales acorde al mundo en el que vivimos. Todo eso derivó en que gestionáramos desde el comienzo como una corporación de medios públicos, incluso que lográramos a fines del 2023, en el marco de la reestructura del Estado, que se aprobara una nueva estructura para los medios públicos que reprodujera lo que es hoy la producción audiovisual, que es una producción transversal. Si tú miras las grandes corporaciones de medios públicos o incluso privados, vos ves que la división en radio y televisión ya tiende a ser una cosa del pasado. Y los productos, los proyectos, los programas, los contenidos en general, se encaran de una manera transmediática. Tú tenés una idea para traducirla en un producto audiovisual o de audio, luego ves en cuál de los medios es mejor desarrollarla, cómo podés potenciarla en otros medios con otro tipo de productos, y eso se reflejó en la nueva estructura organizativa, la nueva organización de los medios públicos. Pero eso es el resultado, o en todo caso la materialización, porque los resultados vendrán con el tiempo, de simplemente tratar de devolverle a la sociedad unos productos audiovisuales que le puedan resultar más interesantes, y eso desde el punto de vista estructural. Ahora, en el fondo, lo que queríamos lograr, y en alguna medida lo hemos logrado, es que la gente ya no viera al Canal 5, a Radio Uruguay, en general a los medios del Estado, como una extensión del partido de gobierno, como una herramienta de propaganda del partido de gobierno, porque eso era el reproche que se le hizo a los medios públicos tradicionalmente, particularmente a Canal 5, y en esta última década y media también algunas radios públicas. Ese reproche no existe más. Es decir, no hay ningún actor político relevante, ni en la oposición, ni en las organizaciones sociales, ni en ningún tipo de organización de la sociedad civil, que nos haya reprochado o nos está reprochando ahora que estamos utilizando los medios con fines partidarios. Eso es un avance muy significativo. Esperemos que en el futuro no haya una marcha atrás, porque esto Además va a ser comparable, además ya, ¿no? Bueno, claro, va a ser comparable. Ojalá sea comparable en los próximos años y digan, lo que tenemos ahora es mucho mejor a lo que había hasta el 2024, pero sobre un piso de cosas que ya no deberían hacerse más. Justamente, tal vez, Gerardo, este sea el primer punto, llamémosle polémico, o que generó más comentarios en las redes, que es un submundo, además. En mayo de 2020 había sido motivo de polémica una nota que tú dirigiste a los coordinadores de noticieros de Televisión Nacional de Uruguay y de Radiodifusión Nacional, ordenándoles que todos los contenidos informativos y periodísticos deben ser consultados o debían ser consultados con el coordinador periodístico del SECAN, Jorge Gatti, antes de iniciarse el proceso de producción. Luego tú aclaraste, a través de tu cuenta de X, que ese fue el puntapié inicial para establecer y coordinar criterios periodísticos con el fin de reflejar todos los puntos de vista relevantes para la comprensión de los hechos y presentarlos de forma imparcial. La pregunta es, ¿lo lograste? Déjame recordar ese penoso episodio porque me acusaron de querer establecer un sistema de censura previa, que para un periodista y para una persona de ideas liberales y republicanas es un auténtico exabrupto. En mi caso personal hubiera significado traicionar aquellos principios que creo haber encarnado durante más de 30 años de carrera
periodística, entre otras cosas que hice vinculadas a la libertad de expresión. Había mucho malestar, mal humor, gente que no se quería acomodar al cambio de gobierno, pero era obviamente una acusación disparatada. Lo que hicimos fue decir, miren, vamos a trabajar en base a estos 4 principios que son universales y que son los que se aplican en todos los medios públicos del mundo. Y ojalá se aplicaran también en los privados. Es decir, vamos a trabajar sirviendo al interés público, no al interés particular, ni del gobierno, ni de la oposición, ni de tal sindicato, ni de tal cámara empresarial, ni de ninguna organización de la sociedad civil. Vamos a servir al interés público, vamos a hacerlo de forma balanceada, imparcial, porque estamos trabajando con los dineros de toda la comunidad en un espacio que es de toda la comunidad, no es del gobierno. Por cierto, no es tampoco de la oposición. Estos son los criterios y esto tiene que articularse a través de una cadena de decisiones. El resultado porque el otro día me lo preguntaban en una entrevista, nunca fue necesario establecer un mecanismo porque los profesionales que estaban y los que llegaron después a trabajar en los medios públicos, el grueso del personal periodístico, artístico, de producción, es el mismo. Pero obviamente hubo cambios. Trabajaron con criterios profesionales porque son profesionales. Y los profesionales de la comunicación prefieren, los profesionales de verdad, prefieren trabajar bajo criterios profesionales y no bajo la presión directa o indirecta de como yo pertenezco al partido de gobierno, bueno, si hago preguntas que favorezcan al gobierno es mejor porque entonces, o como lo que sea, ¿no? Y como no se le dijo que tenían que defender al gobierno, ni que tenían que atacarlo, los profesionales se comportaron como profesionales. Un colega me preguntó, dice, ¿tuviste que llamar? Y la verdad es que no, yo no participaba en la toma de decisiones sobre los temas que se cubrían ni las cosas que se hacían. Pero tampoco las personas que tenían esa responsabilidad, porque se generó un diálogo y un sistema de trabajo basado en principios profesionales. Supongo que en algún momento dijeron, vamos mejor por acá, un poquito más por allá, pero como habrás visto, en 4 años no hubo una sola, pero ni una sola, ni denuncia, ni queja, ni reclamo de nadie, particularmente no de los trabajadores de los medios públicos, diciendo nos están obligando, nos están incitando a que cubramos tal o cual cosa, de tal o cual manera por razones políticas. ¿Que sí pasaba antes? Sí, claro, sí. Digo, pasaba antes porque hay hechos que han sido de pública notoriedad y además ha habido reproches de todos los partidos que han estado en la oposición de que el gobierno de turno tenía cierto favoritismo a la hora de establecer criterios para sacar programas al aire, para entrevistar, para tener analistas y ese tipo de cosas. Eso desapareció porque además fue un objetivo expreso, exprofeso, digamos. Nos propusimos que así fuera. Creo que las dos cosas, ¿no? Una estructura moderna para la producción y difusión de contenidos audiovisuales basada en unos principios que son universales, que son los que se expresan en la guía, a tal punto de que nosotros que nos acercamos a una organización mundial que se llama la Public Media Alliance, la Alianza de Medios Públicos, donde están los grandes medios públicos del mundo, que es una organización profesional, muy prestigiosa, que trabaja sobre este tipo de valores, la independencia de los medios, en fin. El último día de mi mandato publica en su portal una entrevista que me hicieron, debido a que le llamó la atención que en Uruguay las autoridades de los medios públicos hayan decidido acogerse a ese tipo de documentos tan estrictos, porque una guía de principios y procedimientos y estándares de calidad es algo que obliga a todos los que participan de la organización, pero también es una garantía para el público de cómo es que nosotros procedemos para cubrir tal o cual hecho, ¿no? Mencionabas con respecto al tema de los profesionales, siempre resulta un poco escabroso meterse en ese territorio, pero hubo un momento en el que hubo gente que se fue del canal, no se les renovaron los contratos, y surgió a través de una crónica periodística que el presidente de la República se cruzó contigo en un momento y te dijo, tal vez hay que sacar más gente o haya que sacar más gente. Sí. ¿Con qué criterios el canal, el SECAN,
renovaba o no ciertos contratos. No, en el caso del canal no era con las radios, básicamente. En el caso del canal... Pero hubo ceses en el canal también. En el canal de que no se renovara hubo, dos personas que no aceptaron, una persona que no aceptó las condiciones, las nuevas condiciones que se le planteaban, pero sobre la base de que queríamos que siguiera con nosotros, que además nos hizo juicio y lo perdió. Y después hubo otra persona que no se le renovó el contrato como consecuencia de una investigación administrativa. Lo que sí hubo, y te referís al año 2020, en el marco de esa estructura que heredamos, vos fíjate que teníamos 500 personas aproximadamente, ¿no? Un poquito más, trabajando en los medios públicos. Más o menos la mitad funcionarios públicos en áreas administrativas, técnicas, técnica, me decía, para mí un editor es un trabajo artístico también, pero bueno. Y después la otra mitad de contratos privados por 2 años, que son básicamente personal artístico, de conductores, productoras de televisión, de radio, conductoras de radio y televisión, etcétera. Los periodistas. Bueno, teníamos unos 220 aproximadamente contratos, de los cuales había más de 150 en las radios. Había unos pocos, desde mi punto de vista, en el canal, que además tenía un departamento de prensa que estaba absolutamente desvencijado, desguarnecido o desarticulado. Teníamos 20 personas contratadas en el departamento de prensa de la radio para hacer un informativo que además salía fuera de horario. Y teníamos 8 personas para hacer contenidos digitales en un modelo de gestión de los años 2000, 2005, 2010, se actualizaban páginas web, digamos. Bueno, ahí había que tomar una decisión claramente, porque eso ya se estaba convirtiendo en una organización, en un museo viviente de los medios. Así eran los medios hasta hace 2 décadas. Decidimos que había que tomar una decisión, que fue una decisión dolorosa, porque cesamos unos 40 contratos de radio y al mismo tiempo, porque no era nada particular contra las personas, le dimos la chance a quienes quisieran participar de concursos que hicimos para fortalecer otras áreas. Mucha de esa gente fortaleció el informativo del canal, donde faltaba personal. Mucha de esa gente está trabajando en los contenidos digitales, que prácticamente no había. Así fue que hicimos con el mismo presupuesto un portal web y fortalecimos el informativo, sin dejar de tener las radios al aire. Ese es un procedimiento que nos llevó. A lo que tú te referís es a un encuentro con el presidente de la República, que en el marco de todos estos cambios, obviamente generaron movilizaciones por parte del Sindicato de los Trabajadores de la Radio, como era lógico que ocurriera. Se me acercó para decirme que me respaldaba. Lo que salió en la prensa no refleja en absoluto el diálogo, pero quien conoce al presidente de la República podrá comprender no solo el tenor, sino la circunstancia. Me dice, vengo delante de toda la prensa, ¿no? Se me acerca y me dice, vengo a decirte que contás con todo mi apoyo. Yo creo que tendrías que echar alguno más, pero te reitero que lo que vos decías está bien. Hay que mencionar también... Ese fue el diálogo, perdón, y la consecuencia es que no se sacó a nadie más después de eso. Claro. De todas maneras, eso era para preguntarte con qué criterio se ha utilizado. Eso era bueno, criterio, claro, me adelanté a la... Claro. Ahí está. De todas maneras, ya que mencionás al presidente de la República, es bueno señalar que fue el propio presidente de la República el quien te quiso al frente de los medios públicos. Sí. Creo que en la primera reunión que tuvo con Pablo Mieres, después de ser electo, le dijo, quiero que Gerardo esté al frente. No creo que le haya dicho de los medios públicos, porque el concepto medios públicos también es algo que hemos tratado de desarrollar en estos años, como concepto general de gestión de unos medios que pertenecen al Estado, pero que no son, digamos, que no deberían todavía, lamentablemente, son parte del Poder Ejecutivo, pero que deberían estar en otro lugar, con mayor autonomía, y responder a las demandas de contenidos audiovisuales, de temas, de desarrollos sobre problemas y sobre circunstancias que tienen que ver con la sociedad. Claro. Ese concepto de los medios públicos es algo que hemos acuñado, no es originario nuestro, pero como concepción general, y ojalá permeara
a otros gestores de medios públicos. Gerardo, hace muchos años la revista Convivir, ya verán los oyentes de hace cuánto estoy hablando, en El Observador, le estaba haciendo una entrevista, le había hecho una entrevista a José Luis Guntín, que en ese momento era director de Canal 5. Y le preguntaban acerca de su gestión y demás, y en un momento le preguntan qué hay ahora en la pantalla, y Guntín dice, debe haber algún documental de elefantes blancos. La pregunta que te quiero hacer es, después de 4 años de gestión al frente del canal, de los medios públicos, pero en particular del canal, ¿sentís que la pantalla cambió? ¿Sentís que la pantalla es más amigable? ¿Con qué características definirías hoy a la pantalla de Canal 5? Bueno, lo que siento yo es lo que siente todo el mundo que haga zapping, ¿no? Para empezar, es un canal que está en HD. Y estamos en HD porque en los 8 años, o 6, 8 años anteriores, hubo una gran inversión en tecnología, si no, no hubiéramos podido estar en HD, pero hubo problemas de gestión notorios, porque por algo estuvieron 8 años y nosotros terminamos estrenando el HD prácticamente a la semana de haber llegado. Esa es la realidad. O sea, el canal se ve mejor objetivamente. Luego, desarrollamos una programación pensando en el tipo de producto audiovisual que mira el público que mira televisión. No sé si no es un juego de palabras. Si tú agarras un promedio de 100 personas, de habitantes del país, los que miran televisión, de la televisión que conocimos siempre, tal vez nos superen a la mitad, ¿de acuerdo? Y la otra mitad está en otras pantallas, ¿sí? Bueno, esa mitad que mira la televisión no es una mitad cualquiera. Para empezar, gente de un nivel socioeconómico relativamente más bajo, de una edad relativa o bastante más alta, y que prefiere mirar o bien los grandes shows informativos que hacen los canales privados, o bien los grandes shows televisivos. ¿Grandes shows informativos? Sí, los informativos se han convertido en un show informativo, no es el formato tradicional, no lo digo despectivamente, pero obviamente para competir en este escenario multipantalla, multiaparato, a todos nos resulta muy difícil competir, también a los canales comerciales. Entonces tú tenés muchos móviles que entran todo el tiempo y que cubren distintos tipos de noticias, tienen una gran dinámica, duran muchas horas y al mismo tiempo quizás se pierde un poco de profundidad o de nivel de comprensión de los problemas reales, no lo sé. El asunto que dijimos, bueno, bien, esto no es algo que hayamos descubierto nosotros. ¿Qué le queda a un canal convencional en la era de YouTube? Ya no hablemos del cable, de las plataformas digitales. Le queda el vivo, tenés que hacer televisión en vivo, y a un medio público además lo que le queda es hacerte cargo de los temas de la sociedad uruguaya, los temas políticos, sociales, económicos, ambientales, espirituales, en fin, culturales, por cierto, y a eso nos hemos dedicado. Entonces hoy tenemos un canal que sale en alta definición, con programas en vivo durante 14, 15 horas por día, la mayor parte de ellos hecho por el personal del canal. Es un canal que está en vivo, tú pones ahora y hay un programa en vivo seguramente, pero además, ya que dijiste lo de los documentales con el elefante blanco, Canal 5 es el mayor productor de documentales del país. Lo que ocurre es que empezamos a hacer documentales que tuvieran algún significado digamos, que tuvieran alguna relevancia. Algunos de esos documentales se están viendo en el mundo, a través del programa de internacionalización de la cultura uruguaya, del Ministerio de Educación y Cultura. Por ejemplo, Patrimonio Silencioso, que es un documental que tuvimos que desarrollar en el primer año de la pandemia, porque estábamos sin contenido y sin posibilidades de movernos prácticamente. Se ve en varios países del mundo. Tuvimos que ponerle subtítulos en inglés porque nos lo pidieron de un canal coreano. Un canal coreano que tiene 150 millones de televidentes, pero nos lo pidieron de Estados Unidos, de Perú, de Cuba, de creo que Panamá también, entre otros países. Y otro tipo de documentales, la serie documental sobre la ruta de Gardel en Uruguay, se exhibió en el festival lo exhibió
la televisión pública de Medellín, en el festival que se hace también todos los años, en el aniversario de la muerte de Gardel. En fin, ese tipo de decisiones tienen que ver con lo que es el mandato legal sobre a qué deben dedicarse los medios públicos. Gerardo, recién planteabas que la cantidad de, si tomamos a 100 uruguayos, la cantidad de gente que ve televisión, cómo lo hace, cuánto tiempo lo hace, cuál es la oferta o parte de la oferta que brindan los canales privados. ¿Qué es lo que vos no estabas dispuesto a hacer como director de Canal 5 para que eso para que redundara en audiencia? Te entiendo, pero te invierto la pregunta, porque en el Estado, esto la gente a veces no lo tiene presente, en el Estado solo podés hacer lo que la ley te dice que tenés que hacer. En el caso de los medios públicos, la ley es muy clara, es muy amplia también, sobre cuáles son los cometidos de los medios públicos. Hay cosas que seguramente te pueden dar mucho resultado de rating, pero que no lo pide el legislador porque no considera que sea adecuado u oportuno que lo hagan los medios públicos, y de manera que ese tipo de programas no los hicimos. Es decir, tratamos de alinear el tipo de programa, de estilo que mira el público televidente, informativos, programas periodísticos, magazines sobre temas de interés general, de hacerlo en vivo, y a eso nos dedicamos. Uh-huh. Pero te hacía esta pregunta porque el 21 de junio del 2023, en una nota que publicó la página justamente de Canal 5, en oportunidad del 60 aniversario del canal, tú decías allí: desde el 19 de junio de 1963 hasta hoy hay cosas que la gente solo puede ver en Canal 5. ¿Cuáles son esas cosas que solo se pueden ver allí? Pero insisto con la pregunta, ¿qué no estabas dispuesto a hacer como director del canal para que redundara en mayor audiencia? Bueno, por ejemplo, tenemos un programa que a nosotros nos encanta, que además lo hace la gente con mucha vocación y con mucho profesionalismo, que es Sodre en Escena. Pasar un concierto de la Orquesta Sinfónica del Sodre no es un tipo de propuesta que te dé mucha audiencia. Habitualmente se hacía como se podía, pues ahora hay un producto audiovisual profesional de alta calidad que está al aire porque debe estar. Si tú tenés que transmitir la sesión de la Cámara de Diputados sobre el presupuesto quinquenal, y allí están diputados hablando durante 2 días, por ponerte un ejemplo, y te parece que eso es relevante, que la gente esté al tanto, o la rendición de cuentas, o una interpelación, o lo que sea, y bueno, no, los canales comerciales no lo van a hacer. Nosotros lo hacemos, y lo hacemos con mucho gusto, y tratamos de hacerlo lo mejor posible, porque es uno de los cometidos que así dispuso el legislador. Uh-huh. Y luego, programas de entretenimiento. Ese es un tema central, porque vos ponías como ejemplo corporaciones europeas de medios públicos, como por ejemplo Radio Televisión Española, y Operación Triunfo sale en la 1, Masterchef sale en la 1 de Televisión Española. ¿Por qué aquí el encare hacia el entretenimiento se ha dejado para los canales privados? Sí, bueno, hay un par de razones. El primero es una razón de índole presupuestal, ¿no? Un formato como Masterchef requiere una inversión de muchísimos cientos de miles de dólares, quizás más. Y desde el punto de vista de lo que es la ley de medios que establece los cometidos de los medios públicos, no creo que primero no teníamos el dinero, y de haberlo tenido no lo hubiéramos invertido en ese tipo de contenidos que perfectamente lo hacen los canales privados. La historia de la televisión europea es totalmente distinta de la televisión en general, porque el modelo se basó durante décadas en la oferta de la televisión pública. Los canales comerciales llegaron bastante después. Eso hacía que las estructuras de los medios, la estructura del presupuesto, la cantidad de personal, la tecnología invertida y también la visibilidad de los medios públicos fuera mucho mayor que la de países como Uruguay o el resto de América Latina, que tuvo desde el origen la televisión vinculada a operadores privados, con un modelo siempre conflictivo y siempre siendo el pariente pobre
de la televisión pública. Sí ha funcionado, salvo en algún país como Chile, que tiene un modelo más parecido al europeo. Yo creo que no era posible y estimo que no era necesario que el Estado invirtiera dinero en cosas que, como hemos visto, los canales comerciales lo han hecho a su costo y a su riesgo, de una manera sumamente profesional, con muy buena calidad. Una última pregunta sobre esto, porque es interesante pasar a tu actualidad política, digamos, pero preparando el reportaje anoche veía un par de entrevistas que te hicieron y en una tú planteás que sos de los pocos, si no el único director de Canal 5 en los últimos 25 años al que se le cuestiona el tema de la audiencia. 25 o 30 o 60, más. Sí. Que se le cuestiona el tema de la audiencia de los medios públicos. Tal vez sea porque tú mismo en algún momento, en alguna declaración, planteabas el asunto. En esa dinámica, y en particular en Canal 5, porque lo de las radios es materia aparte, ¿estás conforme con el resultado de la audiencia que hoy entregan los medios públicos o que la gente advierte de los medios, teniendo en cuenta que la referencia que tú hiciste es el presupuesto que la gente destina a esto debería redundar de alguna manera en que sean contenidos atractivos para aquellos que lo financian? No, pues satisfecho no estoy. Lo que ocurre es que si tú miras el global, es decir, un conjunto de medios públicos que funcionan como una corporación, cuyos directores toman decisiones tratando de maximizar la inversión para obtener mejores resultados, si tú ves el global, el resultado ha sido muy positivo, incluso desde el punto de vista de la audiencia, porque el desarrollo en medios digitales ha reportado un tipo de público que no consumía este tipo de medios, ha crecido mucho en YouTube, el Canal 5 en especial, pero hemos desarrollado también otro tipo de contenidos en otras redes, en otras plataformas. Hemos logrado que aumentara significativamente la audiencia de Radio Uruguay, que es la radio emblemática y que llega a todo el país, y Canal 5 algo mejoró. Ahora vas a ver cómo sube el rating con la transmisión de los Juegos Olímpicos. Fuera de eso, hubiera querido que la gente también hubiera tenido, es decir, que el canal también hubiera tenido un mejor desempeño. Pero si tú miras el global, estamos entregando un grupo de medios mejor gestionados, con mejor reputación, al que nadie le hace reproches de utilización proselitista y además con más audiencia. En el global, ¿no? Bien. Tal vez la última decisión que se tomó o que se estaba en vías de implementación tenía que ver con los nuevos estudios de las radios, justamente, que se están ubicando en el predio de Canal 5. Allí los trabajadores sacaron unos comunicados que tenían que ver con este tema, planteando dos asuntos diferentes. El primero era por qué dejar unos estudios perfectamente acondicionados para hacer radio, que son los que están en la calle Sarandí, para ir a unos estudios hechos de otra manera. Y esos nuevos estudios tenían, según lo que narraban los trabajadores, algunas dificultades edilicias. ¿Qué respondes a este asunto? Sí, ya lo respondí en su momento. La audiencia se renueva, Gerardo, vos lo sabés. Ya sé. A ver, ¿por dónde empezar? Porque son varias cosas. Primero, no tiene sentido que una organización tenga, ni pública ni privada, pero pública mucho menos, con el modelo de producción audiovisual actual, que tenga una parte de su equipo funcionando en un lugar y otra parte funcionando en la otra parte de la ciudad. Y que todos los días haya que ir y volver vehículos para traer y llevar gente, porque hay que llevar un expediente, traer, y además en un lugar se produce radio y en el otro lugar se produce televisión y contenidos digitales. No responde a ninguna lógica seria. Por cierto, no responde a la lógica de corporación de medios y de producción transversal que hemos aplicado para estar en línea con lo que es el mundo en el que vivimos. De manera que nos abocamos a hacer estudios nuevos. Los estudios de la calle Sarandí van a seguir siendo lugares acondicionados para estudios de radio que van a estar gestionados por la Dirección de Cultura del MEC. Sigue siendo patrimonio
del Ministerio de Educación y Cultura. Supongo que los utilizará el Instituto de Música, o harán algún tipo de cosa. Los estudios a donde están yendo, porque sigue en proceso la obra y la mudanza, son estudios perfectamente profesionales, con equipos nuevos, son además mucho mejores desde el punto de vista de la calidad de vida de los trabajadores. Tiene iluminación natural, vos podés ver el cielo, ves el sol, ves unas palmeras, está mejor aireado. Estaban trabajando, y así estuvieron durante 15 años, en un subsuelo. Había trabajadores de los medios públicos, no solo que no veían la luz del sol nunca, sino que trabajaban en una especie de altillo en un subsuelo, que era un lugar, sinceramente, si el sindicato de trabajadores de las radios públicas hubiera pedido una inspección del trabajo en el subsuelo, seguro que no lo dejaban trabajar así. Pidieron una inspección del trabajo el día o un par de días antes, o el día que hicimos la primera mudanza, y la inspección de trabajo no encontró ningún obstáculo para que trabajaran allí. Porque además, la decisión de la mudanza se tomó cuando los técnicos de la radio, no personal de confianza política, los técnicos de la radio dijeron: está todo pronto, nada de obsta a que nos mudemos y trabajemos profesionalmente. De vuelta, ¿qué problema ha habido desde que se mudaron hasta ahora? Ninguno. Y no va a haber ningún problema, porque trabajamos con total seriedad, con el respaldo de los profesionales de la casa, que fueron los que nos asesoraron y los que llevaron adelante la obra y también toda la instrumentación. Entonces, tenés en un mismo lugar concentrado todos los trabajadores de los medios públicos. Eso favorece la creación de nuevos productos, la sinergia entre radio, televisión, digital. Ahorrás recursos de todo tipo, desde personal de seguridad, de traslados, en fin, nosotros teníamos parte de la flota, estaba en un lugar, en un garaje privado por el cual había que pagar. Inmediatamente que llegamos decidimos llevar toda la flota de vehículos al mismo lugar, que es obviamente el local de Boulevard y Colorado, y ahora no, pero pronto van a estar todos los trabajadores en el mismo edificio trabajando con una nueva óptica, porque yo que pasé casi 40 años de mi vida, no 40, pero 30 seguro, haciendo radio, y que conozco profundamente el espíritu de las personas que hacen radio, y que además siempre ha sido el medio que a mí me ha resultado más significativo y más hondo, pues vivimos en una época distinta. Ahora vas a seguir haciendo radio, pero en un lugar donde vas a estar trabajando con otros colegas que pertenecen a la misma organización. Gerardo, pasando al ámbito político, renunciaste justamente el 31 de mayo para hacer campaña electoral en la columna, llamémosle, Libres, dentro del Partido Independiente, que abrió varias listas de cara a la elección interna. ¿Cómo ves al Partido Independiente de aquí a la elección de octubre? ¿Y dónde te ubicarías tú también, teniendo en cuenta que en la elección anterior había sido segundo candidato al Senado por parte del Partido Independiente, en una movida que llamó la atención, que sorprendió? Francisco, lo primero es que renuncié voluntariamente, porque al ser un cargo, yo formalmente era el director de una unidad ejecutora, podía haber seguido al frente de la unidad y hacer campaña, cosa que siempre estimamos que no era adecuado por la naturaleza del servicio. Yo creo que no se debe hacer campaña electoral desde un cargo ejecutivo. Es una convicción personal, y como trato de alinear mi conducta a mis convicciones personales, y como además obviamente también mis superiores entendían lo mismo, pues renunciamos para hacer campaña. Cuando vos gestionás dineros públicos, sobre todo en áreas que son sensibles, yo estimo que no es bueno que estés inaugurando cosas y al mismo tiempo siendo candidato, porque se presta a situaciones que la gente ya no les gusta. Hay hechos de pública notoriedad que constituyen delitos, es otra cosa. Esto no es un delito, pero hay que ser y parecerlo. Hay que dar señales de que cuando tú estás trabajando, gestionando un bien público, lo estás haciendo en ese rol. Y cuando querés aspirar a que la gente te vote, pues entonces te movés en otro ámbito.
Pablo Mieres renunció al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para dedicarse a la campaña. Ese es un poco el ejemplo a seguir. Pero dicho esto, el partido tiene como novedad, tuvo ya en la interna, que hubo varias listas en Montevideo que van a seguir trabajando para la campaña de octubre. Tenemos un diputado en Montevideo y hemos tenido también, después de las elecciones de 2014, diputados en Maldonado y en Canelones, y el partido todo indica que va a volver a estar por lo menos en el entorno de la votación que tuvo en 2014, que fue su mejor votación, porque es claro que luego de este periodo de trabajo en cargos ejecutivos, liderados por Pablo, pero todos los compañeros que han estado y están en cargos ejecutivos, ha demostrado ser, además de un partido serio en el trabajo parlamentario, un partido serio en el trabajo ejecutivo. Y eso es un activo muy importante que estamos seguros. Yo lo he vivido haciendo campaña para las internas con Pablo Mieres en las ferias. El reconocimiento popular de la gente que está en la feria a la gestión de Pablo al frente del ministerio, con muestras de agradecimiento, de reconocimiento, eso más todo lo que ha sido el trabajo del partido en el Parlamento y en el Ejecutivo, estoy seguro que le va a dar buenos resultados electorales. ¿Y a la coalición de gobierno? Porque esa es la realidad del Partido Independiente, o cómo puede eventualmente votar el Partido Independiente. ¿Cómo ves a la coalición de gobierno de cara a octubre y también a noviembre, obviamente? Bueno, la coalición de gobierno la veo bien porque ha hecho un buen gobierno. Esto obviamente no pretendo que todos los oyentes lo compartan, pero en todo caso podríamos desafiarnos a reflexionar sobre este tema. Ha sido un buen gobierno porque los resultados son razonablemente buenos. No ha sido un gobierno ideal, ni nadie en la coalición lo plantea, porque ha tenido problemas. Hay cosas que no pudo resolver bien o resolver a tiempo, pero en el balance, si vos tenés presente las difíciles circunstancias que se enfrentaron con la pandemia, nos olvidamos rápido de las cosas que pasamos y de lo duro que fue aquello, ¿no? Con la sequía que fue terrible y que ambos episodios significaron resignar o invertir varios puntos del PBI. Aún así tenés una economía que se consolida, que crece, salario que crece, un mercado de empleo que está teniendo resultados récord, un reconocimiento internacional del país que es mejor que el que heredaste, y además vivimos en un clima de libertad y de respeto por todas las opiniones. Ahora, es más, tenemos buenos resultados, aún en el tema más duro, que es en seguridad. Lo que ocurre es que los resultados, hoy la gente te plantea que los problemas de seguridad es el mayor problema para nuestra población, y es razonable que así sea, pero te digo que aún habiendo logrado que bajaran prácticamente todos los delitos, la sensación que tiene la población, que tenemos nosotros, es que seguimos viviendo en un país, o en algunas zonas del país donde la vida es, donde estás expuesto al delito, a la violencia delictiva, y eso hay que mejorarlo. Y tiene razón la gente en plantear así, mire, yo entiendo lo que usted me dice, bajaron los delitos, pero yo no estoy satisfecho con eso. Es que no hay nadie en el gobierno que esté satisfecho, más allá de que vos tenés que plantear las dos cosas. Es cierto que se logró bajar sobre todo los delitos como la rapiña, que era el más extendido y el que afectaba el robo con violencia, pero es cierto que hay que seguir bajando los delitos, y esto supone tomar decisiones complejas. Una última pregunta, Gerardo, para cerrar la nota. El Partido Independiente ha planteado como temas de proa, digamos, lo que tiene que ver con la primera infancia, otros asuntos como también la transparencia. En los últimos tiempos ha habido algunos temas que cuestionan justamente las acciones de transparencia, no en particular del gobierno, sino del partido de gobierno. Puede ser el caso de Salto o ahora de Artigas. En particular, esta novedad, el caso de Artigas, ¿cómo lo ven?
¿Cómo lo ves? Bueno, hay un documento De anoche, del sí. Partido Independiente que está bastante contundente a ese respecto. Cuando hicimos el lanzamiento de Libres, de la lista 980, que yo encabezo, tocamos 3 temas, ¿no? El primero fue la seguridad y cómo esto impacta sobre la vida de la sociedad y sobre la vida en la comunidad, en el barrio, en la vida de la gente. Y cómo esto tiene que articularse con el segundo tema, que era el tema de la familia y de la infancia, particularmente en aquellas familias que están haciendo crecer niños no solo en la pobreza extrema, porque no hay que acostumbrarse a asociar pobreza extrema con delito, porque eso, además de que es un disparate, es injusto, porque la mayor parte de la gente que vive en condiciones duras no delinque. Ahí hay un componente de donde se vincula familias desarticuladas con madres. El otro día me decía una compañera, no es que es la única adulta en el hogar, es que a veces es la única familia que tienen esos niños. Madres también muy pobres. Eso está directamente vinculado con la explosión de... Fíjate que tenemos cerca de 17.000 presos. 17.000 presos. La inmensa mayoría de ellos, o casi todos, son hombres jóvenes que proceden de esas familias a las que hacíamos referencia. Por lo tanto, además de reprimir el delito de una manera más eficiente y profesional, con más inteligencia y con más tecnología, hay que cerrar la fábrica, Francisco, porque si no, no vamos a lograr nada duradero, sustentable, como se dice ahora. Eso pasa por políticas de cárceles que de verdad den oportunidades para el que quiera aceptarlas, ¿no? El otro seguirá viviendo en el mundo del delito y seguirá siendo víctima de la represión al delito y de la cárcel, pero quienes puedan o quienes tengan la chance de salir, que la tengan. Y además trabajar principalmente con las familias y los niños más vulnerables, que prácticamente los encontrás en el grueso, en 2 o 3 zonas de Montevideo, y te diría que de Canelones y algunos barrios de un par de capitales del interior. El tema de la transparencia era el tercer tema que planteamos, y eso fue antes de lo de Artigas. Nadie nos puede acusar de oportunismo, porque era claro que la sociedad en la que vivimos, por la disponibilidad de tecnología digital, de que la gente está todo el tiempo opinando y reclamando información en tiempo real, hace que la opacidad en la gestión pública sea inaceptable. La gente no acepta que no le des una explicación razonable sobre lo que estás haciendo con su dinero. Entonces, como la tecnología te lo permite y la ciudadanía, en el ejercicio de su derecho, porque es la plata de la gente, te lo reclama, tenemos que ir a un modelo de gestión pública que tenga una transparencia activa, es decir, no solo que cuando te vienen a pedir información vos le contestes. Lamentablemente hemos tenido reproches en estos últimos años de organismos internacionales porque han aumentado la cantidad de pedidos de acceso a información pública sin responder. Eso es inaceptable. Pero no solo tenés que responder lo que te piden, tenés que tener, el propio jerarca tiene que poner a disposición de la ciudadanía toda la información, salvo la que sea sensible, de manera que la gente pueda, si quiere, controlar qué se está haciendo en tiempo real con su dinero. Pero además hay que sensibilizar a la gente, y esto probablemente haya que hacerlo ya desde el sistema educativo, porque es la manera en la que los países de alta calidad democrática, democracia plena como Uruguay, viven. La ciudadanía es el contralor, es decir, me importa y me involucro en controlar o en saber qué están haciendo con mi dinero. Pero aterrizando el tema, sí, Gerardo, porque lo que ocurre en Artigas, hoy se lo planteaba el presidente de la Junta Departamental, es que después de que salieron las denuncias, lo llamaron a Caram a la Junta y nunca fue. Y la Junta, como deliberativo departamental, nunca tomó una determinación sobre el tema. ¿Cómo ves la reacción que tiene el sistema político ante estas cosas y que después no empiece a permear en la gente esta sensación de son todos iguales, hacen todos lo mismo? Pero espera, entiendo la pregunta, pero es que no somos todos iguales, ¿eh? A la diputada Artigas nadie la ovacionó en el Parlamento, ¿eh? Nadie la ovacionó. Renunció a su partido, no fue despedida con una ovación ni con una caravana. No somos todos iguales. Y la denuncia surge de un edil, de un partido de la coalición. Hay una diferencia abismal
¿Contra qué lo estás comparando? Lo estoy comparando con el caso Placeres, por ejemplo. Ah, está, pero no fue lo que yo te pregunté. Perdón, yo te pregunté que otra vuelve a cosa. estar en una lista del MPP, Está bien, pero yo te pregunté otra O sea, cosa. Lo despidieron con una ovación a un diputado corrupto y lo vuelven a poner en una lista. Fíjate si habrá diferencia. Y yo creo que por eso el Frente Amplio perdió las elecciones. La pregunta es cómo se reacciona ante estos casos. Para empezar, apartándolo y bueno, en este caso hubo una condena de la justicia. Ahora, entiende lo que te referís, pues son prácticas políticas que en algunos lugares forman parte del folclore local, que hay que desterrar. Es inaceptable que haya instituciones que debieron haber actuado y no actuaron. Lo que pasa que en sociedades como ocurre en Artigas y en otros lugares del país, donde las cercanías entre el intendente, el presidente de la Junta, el suplente, la diputada o el diputado, y otros estamentos de la sociedad, es muy estrecha. Sí, tanto que acá era familiar. Claro, además, ahora, la institucionalidad democrática tiene que tener mecanismos antes de que eso ocurra, porque después que ocurrió, que alguien comete delito, bueno, por lo menos actúa la justicia, y actúa a instancias de una denuncia hecha por un socio de la coalición. Eso lamentablemente, eso es lamentable, pero es bueno que así haya ocurrido. Pero... Ahora, también te puedo plantear lo otro, no quiero debatir contigo sobre el asunto, dale, pero dale. Cuando tú planteas la denuncia la hace un socio de la coalición, Sí. es verdad, la hizo el señor Argañarás, el principal socio de la coalición lo sabía desde hace un año, Sí. y en el directorio del Partido Nacional no se tomó una determinación con respecto al tema. Y ustedes, como socios de esa misma coalición, plantean temas de transparencia, plantean reforzar la JUTEP, plantean reforzar el Tribunal de Cuentas, y a la vez pasan cosas como esta. Sí. Entonces, ¿cómo aterrizar mayormente y con mayor fortalezas esos controles para que den resultados efectivamente? Mira, los controles dan resultados cuando la gente está atenta. Cuando la gente está vigilante, estas cosas no pasan. Y una O sea población... que en Artigas no estaban vigilantes. Bueno, claramente no. Claramente no estaban vigilantes. En el general, partido. No, en la sociedad. La gente tiende a confiar en aquellos a quien votó que no van a ser macanas. Pero la naturaleza humana es como es. Y por eso vuelvo, mira, Uruguay está en el ranking de democracia, está en el puesto 12, o 14 en cerca de 190 países, siendo que hay apenas 22 democracias plenas en el mundo. Estamos en la élite democrática del mundo. ¿Sabes por qué no estamos entre los 2 o 3 primeros países, entre las 3 o 4 mejores democracias del mundo? Porque en los temas, en los rubros que se ranquean, figuramos muy mal en participación ciudadana. Eso que en el mundo es visto como una señal de calidad democrática, que la gente se involucre, que los gobernantes estén abiertos al escrutinio de la gente, que den información, pero no que den información porque te acorrala un diputado de la oposición. Vos das información porque, perdón, sentí que es tu obligación dar la información. Es más, tenés que poner, y sobre todo con la tecnología hoy te lo permite, a disposición de la gente toda la información que la gente necesite tener, ya sea que la consulte o no. Lo que ocurre es que hay que trabajar además en la sensibilización de la ciudadanía, por eso te decía que hay que ir incluso a hacerlo en la edad más temprana, de manera que la gente diga, no, pero espere, mire, usted es mi representante, yo le confié mi dinero, pero yo quiero saber qué está haciendo con mi plata. Usted me está poniendo a disposición de una manera práctica, real, la posibilidad de auditarlo, de controlarlo. No es que yo tenga que presentar una carta y usted después ve lo que me contesta, si me contesta o no. Es decir, son las dos cosas. El gobernante que pone a disposición de la gente toda la información que sea necesaria y la gente que le exige a los gobernantes que gestionen el Estado de manera transparente. Eso sin perjuicio de la necesidad de, obviamente, darle a la JUTEP un presupuesto mayor, no solo un presupuesto, también requerirá contar con equipos para hacer las auditorías de una manera mucho más profunda y significativa, ¿no? Pero te insisto, Francisco, si la gente no siente que tiene que exigir la transparencia y la rendición de cuentas de los gobernantes todo el tiempo, lamentablemente
van a seguir pasando estas cosas. Lo bueno es que Uruguay está en un momento de su desarrollo institucional, social y económico que nos permitiría dar un salto hacia una mayor calidad democrática que seguro se traduciría también en un mayor bienestar de la población. Gerardo Sotelo, dirigente del Partido Independiente, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, te agradezco mucho. Radio Oriental es una radio que le tengo un particular cariño. Siempre me invitan a sus programas y siempre son entrevistas significativas, que eso es lo que uno quiere encontrar, no que te hagan preguntas cómodas, que te hagan preguntas que son significativas para que vos puedas darle respuesta a la gente sobre lo que estás haciendo, sobre lo que querés hacer. Muchas gracias. Muy amable.